Bueno, veamos el tema de coordenadas escalares. El movimiento más general de un cuerpo se describe a través de un vector. Del vector posición, es un vector que una vez que yo elijo un sistema de referencia, me señala la posición de la partícula que varía en función del tiempo. ¿Sí? Un vector, hablando de una partícula que se mueve en el espacio, consta de tres magnitudes, las tres coordenadas del vector o las tres componentes del vector. ¿Sí? Entonces, en general, para describir el movimiento necesito decir cómo varían tres magnitudes, la componente X, Y y Z del vector posición. Ahora, imagínense que estoy en un caso donde la trayectoria es una curva conocida, ¿sí? En ese caso, no hace falta trabajar con las tres coordenadas. Hay una forma un poco más simplificada de describir el movimiento. Imagínense que, por ejemplo, tengo un alambre que sería la trayectoria, ¿sí?, de una partícula. Imagínense que la partícula, no sé, es una pelotita con un agujerito, entonces la pelotita va, digamos, metida en el alambre, ¿sí?, y está obligada a moverse según la forma que tenga el alambre. Imagínense que el alambre le doy cualquier forma en el espacio, ¿sí? Sería una forma de visualizar lo que estoy diciendo, ¿sí? Imagínense que en ese caso la trayectoria sería la forma que adoptó el alambre, que yo le puedo dar la forma que quiero, y quiero describir la pelotita que está obligada a moverse con la forma que le di al alambre. Entonces, en ese caso yo puedo describir el movimiento usando un vector, pero es más fácil, más simple describirlo dando una sola coordenada. Sería como agarrar el alambre, estirarlo, ¿sí?, y describir el movimiento como si fuera unidimensional, a pesar de que el movimiento no es unidimensional, ¿sí? Acá les puse un ejemplo. Imagínense que voy en la ruta que va de Buenos Aires a Mar del Plata, ¿sí? La ruta no es rectilínea, ¿sí? Va, no sé, adoptando la forma del terreno, ¿sí? Pero si yo quiero describir el movimiento de un auto, ¿sí?, no hace falta dar las tres coordenadas espaciales utilizando un sistema de referencias cartesiano. Es más fácil pensar que, bueno, la ruta como está definida y el auto está obligado a moverse en la ruta, puedo dar simplemente una coordenada a partir de un punto de referencia y describir el movimiento a partir de esa coordenada, ¿sí? Es algo análogo a cuando les empecé a hablar de la descripción del movimiento más simple, que era el movimiento rectilíneo. Bueno, esto es algo muy parecido, solamente que ahora ya el movimiento no es rectilíneo, pero se puede describir el movimiento con una sola variable, que es la posición respecto de algún sistema de referencias que elijo sobre la trayectoria. ¿Sí? Bueno, acá les hice un dibujito simplemente. Esta sería la trayectoria, ¿sí?, si quieren el alambre o la trayectoria de lo que sea. Tengo una partícula que se mueve sobre la trayectoria y elijo un sistema de referencia sobre esa trayectoria, ¿sí? Generalmente suele darse la letra S, ¿sí?, para dar la posición de la partícula sobre la trayectoria. S porque viene del inglés scalar, ¿sí? Como estoy hablando de coordenadas escalares, a la posición de la partícula sobre la trayectoria se la indica con la letra S, ¿sí? Es como dar la posición sobre la trayectoria y es una cantidad que varía en el tiempo. Por eso acá les puse S, que es una función del tiempo. A esta coordenada se la llama posición escalar. Bueno, a partir de la posición escalar hay definiciones de la velocidad escalar, la velocidad media, la aceleración media y la aceleración, que son prácticamente una copia de lo que vimos para el movimiento rectilíneo, ¿sí? Fíjense, esa es la posición escalar. El desplazamiento escalar es simplemente la diferencia entre la posición en un tiempo t2 menos la posición en un tiempo anterior t1. La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento escalar y el lapso de tiempo en el cual se produjo ese desplazamiento, ¿sí?, t2 menos t1.
La velocidad escalar es el cociente, es el límite, perdón, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, ¿sí? La velocidad escalar media me da una descripción en términos generales de cómo varía la velocidad entre el punto o entre el instante de tiempo t1 y t2. La velocidad media, ¿sí?, me da en detalle cómo varía la velocidad punto a punto sobre la trayectoria, en cada intervalo, en cada instante de tiempo, ¿sí? Fíjense que la velocidad media se indica como Bs sub m, B sub s sub m, s por escalar y m por media. ¿Sí? La velocidad escalar es el límite cuando esta velocidad media tiende a 0 delta t, ¿sí?, y simplemente se indica como B sub s. Y si se acuerdan la definición de la aceleración media, uno hacía el cociente entre una variación de la velocidad entre dos intervalos de tiempo, después definía la aceleración media. La aceleración media era el cociente entre esa variación de velocidad y un intervalo de tiempo, y la aceleración a secas o aceleración, en este caso sería la aceleración escalar, es tomar el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la aceleración escalar media. En el próximo video, cuando hable de esta forma de describir el movimiento, pero aplicado a una trayectoria circular, ¿sí?, voy a volver un poco sobre estas definiciones. Bueno, veamos un ejemplo concreto. El problema 6 de la guía de cinemática. El problema 6 dice: la posición de una partícula sobre una trayectoria curvilínea en función del tiempo está dada por la expresión, y me dan esta expresión. S como función del tiempo es menos 5 menos 6t más 2t cuadrado, donde t es el tiempo y uno lo tiene que ingresar en esta ecuación en segundos, y lo que me dice el problema es que esta ecuación me devuelve la posición escalar en metros. No me dice nada sobre cómo es la trayectoria, simplemente me dice que la partícula se mueve en una trayectoria curvilínea. En algún momento elegí un sistema de referencias y esta ecuación me dice cómo es la posición escalar de la partícula como función del tiempo en base a un sistema de referencias que yo elegí. Bueno, y el problema me pide un montón de cosas. Me pide el desplazamiento en función del tiempo, el desplazamiento realizado entre dos instantes. Bueno, veamos paso a paso cada ítem que me pide el problema. El punto A dice el desplazamiento en función del tiempo. Bueno, fíjense, el desplazamiento es la posición escalar de la partícula en un tiempo posterior, que acá llamé t más delta t, menos el desplazamiento en un tiempo t. ¿Sí? Delta t es el lapso de tiempo entre el tiempo t y uno posterior. Simplemente lo que hice fue, con la expresión que me da el problema, usé la definición del desplazamiento, y con esta ecuación que me da el problema hice esta diferencia, ¿sí? El desplazamiento en un tiempo t más delta t es simplemente reemplazar en esta ecuación donde dice t más delta t, que es lo que hice acá, ¿sí? Fíjense que aparece el término constante, el término lineal, ¿sí?, donde dice t puse menos 6 t más delta t, y el término cuadrático donde dice 2t cuadrado puse t más delta t al cuadrado, menos el desplazamiento en el tiempo t, o sea, menos esta misma expresión, que es lo que me da el problema, que es lo que puse acá. Acá lo que hice fue, bueno, apliqué la distributiva en este término lineal, desarrollé el cuadrado este de acá, fíjense que me queda menos 6t, menos 6 por delta t, y acá en el cuadrado este me queda, bueno, este 2 es lo que multiplica al cuadrado, y el cuadrado sería t cuadrado más 2 veces t por delta t más delta t al cuadrado. Y después aparece la resta que viene de restar este término de acá, ¿sí? Fíjense que queda menos 5, queda 5, acá queda 6t y menos 2t cuadrado. De acá a acá lo que hice fue simplificar, fíjense que acá queda
tengo un 2t cuadrado acá, que se va con un menos 2t cuadrado. Después aparece el menos 5 acá, se va con el 5. Menos 6t se va con el 6t. Y lo que queda es estos tres términos que escribí acá. Saqué, fíjense que aparece delta t en cada uno de ellos. Saqué de factor común delta t y me queda delta t que multiplica a menos 6 más 4t más 2 delta t. ¿Sí? Esta sería la expresión del desplazamiento. Bueno, la voy a resaltar porque la vamos a usar más de una vez. ¿Sí? Entonces, de vuelta, apliqué la definición del desplazamiento y la ecuación que me da el problema. Y llegué a esto. Esto es lo que me pide el punto A. ¿Sí? El desplazamiento en función del tiempo. Fíjense que acá aparece la ecuación del desplazamiento y acá aparece el tiempo. ¿Sí? También aparece el lapso de tiempo delta t. En el punto B me piden el desplazamiento realizado entre los instantes t igual 2 segundos y t igual a 2,1 segundo. Bueno, entonces puedo usar la ecuación que obtuve recién. T, ¿sí? Me dicen el desplazamiento entre 2 y 2,1 segundo. En ese caso sería t igual 2 segundos y el lapso de tiempo entre 2 y 2,1 sería 0,1 segundos. ¿Sí? Es lo que me fui adelante en el tiempo. 0,1 segundos. Reemplazo estos valores acá y obtengo el desplazamiento que me pide el problema. ¿Sí? 0,22 metros. En el punto C me pide la velocidad media en función del tiempo. Bueno, la velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo empleado. ¿Sí? Fíjense que el desplazamiento lo calculé en el primer punto, así que hago el cociente entre esta ecuación y el lapso de tiempo delta t. Vean que se simplifica delta t y me queda la expresión que está entre paréntesis. ¿Sí? La velocidad escalar media sería menos 6 más 4t más 2 delta t. Bueno, el punto D, el punto que sigue, dice la velocidad media entre los instantes t igual a 2 segundos y t igual 2,1 segundo. Bueno, sería simplemente utilizar la ecuación anterior haciendo t igual 2 segundos y delta t 0,1 segundo, ¿sí? Porque si me piden la velocidad media entre 2 y 2,1 segundo, el lapso de tiempo para pasar de 2 a 2,1 es 0,1 segundo. Uso esta ecuación reemplazando estos valores y llego a la expresión o al valor de la velocidad escalar media, 2,2 segundos. En el punto E dice la velocidad instantánea en función del tiempo. Bueno, la velocidad instantánea hay dos formas de hacerlo. Uno es, la velocidad instantánea es el límite cuando el intervalo de tiempo delta t tiende a 0 de este cociente, el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, el lapso de tiempo, el delta t, utilizado, ¿sí? Empleado para pasar de entre un tiempo y un tiempo posterior. Fíjense que el delta S yo lo calculé antes, ¿sí? La expresión es la que está acá, es la que remarqué. Entonces lo que tengo que hacer es tomar el límite cuando delta t tiende a 0 del cociente entre esta expresión y delta t. O si quieren, este límite que aparece acá, ¿sí? El que me piden en el punto C. Fíjense, acá aparece la velocidad escalar media. El límite cuando delta t tiende a 0 de esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que escribí acá? Fíjense que cuando hago delta t cada vez más pequeño, este término no está afectado por delta t, así que queda igual. El término este lineal en el tiempo de 4t tampoco. El único término que va a desaparecer cuando delta t se hace cada vez más pequeño es este de acá. Entonces, con esta forma de calcular, ¿sí? Tomando el límite cuando delta t tiende a 0, llego a esta expresión para la velocidad escalar. ¿Sí? Me queda menos 6 más 4t. Otra forma de hacerlo, si ya saben derivar, es con la expresión que me da el problema de la posición escalar,
¿sí? La velocidad escalar es simplemente la derivada de la posición escalar respecto al tiempo. Si ya conocen las reglas para derivar, este ejemplo es relativamente fácil. La derivada de una constante es 0, así que me desaparece el término con el 5. La derivada de una constante por una sería el equivalente a si y igual a una constante por x, la derivada de y respecto de x es simplemente la constante. Fíjense que en este caso el término este de acá me queda la derivada de menos 6t, ¿sí? Sería simplemente menos 6, es lo que puse acá. Y la derivada del término cuadrático, bueno, la regla para derivar una potencia es simplemente que me baja el exponente y me queda la variable independiente, que en este caso es el tiempo, con me baja un nivel la potencia de la variable independiente, ¿sí? O sea, la derivada de 2 por t al cuadrado sería 2 por el 2 baja y t queda a la potencia 1, ¿sí? Es lo que puse acá. Para hacer esto simplemente usé las reglas de derivar, ¿sí? De derivación. Si ustedes ya las conocen, las pueden aplicar directamente o si no, calculan la velocidad instantánea como hice acá, ¿sí? Como les expliqué antes. Fíjense que llego a lo mismo, ¿sí? La velocidad instantánea es menos 6 más 4t, que es lo que me pide el punto D. El punto E. Después dice el punto F, ¿en qué instante se anula la velocidad y la posición en que esto ocurre? Bueno, una vez que tengo la velocidad instantánea, ¿sí? Esta ecuación, para ver en qué tiempo se anula, la igualo a 0, ¿sí? Fíjense que me queda menos 6 más 4t igual a 0, o sea, t igual a 3 medios de segundo o, si quieren, 1,5 segundos. En este tiempo, 1,5 segundos, la velocidad es 0. Y también me pide la posición en que esto ocurre. Bueno, la posición simplemente es ir con la ecuación original que me da el problema, ¿sí? Y evaluarla en t igual a 1,5 segundos, que es cuando la velocidad es 0, ¿sí? Si ponen en esta ecuación 1,5 segundos, lo que les da es que la posición del móvil, de la partícula, es menos 9,5 metros. Bueno, después me pide el problema la aceleración media en el punto G. Bueno, fíjense, la aceleración media es el cociente entre la variación de la velocidad escalar y el lapso de tiempo utilizado, ¿sí? Que sería la velocidad escalar en un tiempo t más delta t menos en el tiempo t dividido el lapso delta t. Entonces lo que puedo hacer es, como ya tengo la expresión de la velocidad escalar, ¿sí? Es la que obtuve acá, la voy a resaltar porque la vamos a usar. ¿Sí? La velocidad escalar es menos 6 más 4t. Entonces, utilizando la definición de la aceleración escalar media y lo que obtuve en el punto E, que es la velocidad escalar, hago esta diferencia, ¿sí? Fíjense que lo que tengo que hacer es evaluar la velocidad escalar en vez de t, en t más delta t, ¿sí? O sea, en esta ecuación reemplazo donde dice t más delta t, que es lo que aparece acá. Y después le tengo que restar la velocidad escalar en el tiempo t, que es la ecuación esta de acá. Y dividir por delta t. Bueno, fíjense, cuando hago esta diferencia, el 6 se va con este 6, ¿sí? Después queda 4t y acá queda menos 4t, o sea, se va el término con el tiempo. Y simplemente lo que va a quedar es el término este 4 por delta t. Entonces lo que queda es 4 por delta t en el numerador y abajo en el denominador queda delta t, se simplifica
y queda que la aceleración escalar media es una constante, es 4 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en el punto H me pide el desplazamiento entre el instante inicial y el instante t igual a 5 segundos. Bueno, fíjense que acá lo que voy a hacer es, como ya tengo la ecuación del desplazamiento, que la obtuve en el punto A, ¿sí? Simplemente la evalúo, esta ecuación, entre, me piden el desplazamiento entre t igual a 0 y 5 segundos. Bueno, el t va a ser 0 segundos, y el lapso de tiempo va a ser delta t 5 segundos. Entonces reemplazo esos valores acá, que es lo que hice acá, ¿sí? Fíjense que delta t es 5 segundos. Después t es 0 segundos porque es el instante inicial, ¿sí? O el instante donde me piden, desde donde me piden calcular el desplazamiento. Y delta t es de vuelta 5 segundos, ¿sí? Lo que me da es 20 metros. Ese sería el desplazamiento entre el instante inicial y 5 segundos. Y en el punto I me piden la longitud recorrida entre el instante inicial y el instante t igual a 5 segundos. Fíjense, acá hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque en el punto anterior me pide el desplazamiento entre el instante inicial y 5 segundos, y después me pide la longitud recorrida entre el instante inicial y 5 segundos. Uno estaría tentado a decir que la longitud recorrida sería, bueno, el módulo del desplazamiento, pero no es tan fácil, ¿sí? El desplazamiento, recuerden que simplemente lo que me da es la diferencia entre la posición en un instante final menos la posición en un instante inicial, ¿sí? Si uno se fija las ecuaciones de la posición y de la velocidad, se va a dar cuenta de qué es lo que hace la partícula al moverse. Fíjense, por ejemplo, a t igual a 0, fíjense que a t igual a 0, en la ecuación que me da el problema de la posición escalar, ¿sí? T igual a 0 significa que hago esto igual a 0, porque acá aparece t y acá t cuadrado. La posición al tiempo 0 es menos 5, o sea, inicialmente, supongan que este es el origen de coordenadas y es positivo para la derecha. Inicialmente la partícula estaba a 5 metros hacia la izquierda, ¿sí? O hacia atrás del origen. Y fíjense que, por ejemplo, de la ecuación de la velocidad inicial, a t igual a 0, la velocidad de la partícula es menos 6, o sea, menos 6 metros por segundo. O sea que al tiempo 0, la partícula estaba 5 metros hacia atrás del origen, moviéndose hacia atrás, ¿sí? Porque la velocidad es negativa, a razón de menos 6 metros por segundo. En algún punto me pide cuándo se detiene, ¿sí? Yo había calculado que se detenía a los 1,5 segundos, o 3/2 de segundo, es lo mismo. ¿Sí? O sea que originalmente a t igual a 0 estaba acá, viene para acá y se detiene cuando está cuando se detiene a 1,5 segundos. Fíjense que de la ecuación de la velocidad, ¿sí? A medida que aumenta el tiempo, la velocidad va a aumentar. O sea, es negativa porque inicialmente se está moviendo hacia la izquierda, ¿sí? A t igual a 0 es negativa la velocidad, ¿sí? Entre 0 y 1,5 segundos sigue siendo negativa la velocidad, o sea que la partícula se mueve, ¿sí? Hacia atrás del origen de coordenadas. Cuando llega a 1,5 segundos se detiene y después, ¿sí? A partir de 1,5 segundos la velocidad va a ser siempre positiva. Si no, calculen para qué valores de tiempo esta función es positiva y van a ver que siempre es positiva para tiempos mayores que 1,5 segundos. Fíjense que el término lineal en el tiempo es positivo, o sea que el tiempo a medida que aumenta hace que la velocidad crezca, o sea, aumente, ¿sí? O sea que inicialmente estaba 5 metros hacia atrás del origen, moviéndose también hacia atrás, se detiene y después la velocidad empieza a aumentar
y se va a mover en el sentido de las heces positivas. Entonces, uno lo que tiene que hacer para calcular bien lo que me pide el último punto, que es la longitud recorrida, es calcular cuánto se desplazó entre el instante inicial y hasta que se detiene, que es a los 1,5 segundos, ¿sí? Es lo que calculé acá. Primero calculé el desplazamiento entre t igual a 0 y t igual a 3 medios de segundos o 1,5 segundos. Bueno, para hacerlo simplemente fui a la ecuación que calculé en el punto A, donde me da el desplazamiento en función del tiempo y de delta t, y evalué esta ecuación en t igual a 0 y delta t igual a 3 medios de segundos, que es lo que hice acá. ¿Sí? El desplazamiento entre 0 y 1,5 segundos es menos 9 medios de metros, o 4,5 metros. O sea que estaba inicialmente acá y se desplazó hasta entre 5 metros, ¿sí? Se desplazó 4,5 metros a partir de los 5 metros. ¿Sí? Estaba inicialmente en 5 metros por detrás del origen y se desplazó otros 4,5 metros. ¿Sí? La distancia recorrida en ese lapso, o sea, entre 0 y 1,5 segundos, es el módulo del desplazamiento, ¿sí? Es 9 medios de metro o 4,5 metros. Estaba acá, se desplazó 4,5 metros hasta acá, ¿sí? Lo que me da el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y esta de acá. Es negativa, pero lo que se movió es el módulo de este desplazamiento, ¿sí? Lo que se movió entre 0 y 1,5 segundos. Bueno, me falta ver cuánto se desplazó entre 1,5 segundos y lo que me pide el punto I, que es 5 segundos. Bueno, lo que hago entonces es aplicar la misma ecuación del desplazamiento que obtuve en el punto A, ahora entre 1,5 segundos o 3 medios de segundos y 5 segundos. ¿Sí? Fíjense que en ese caso t es el tiempo inicial para calcular el desplazamiento, es 1,5 segundos, y el delta t sería la diferencia entre 5 segundos y 3 medios de segundos, que son 7 medios de segundos o 3,5 segundos. Entonces uso esta ecuación, ¿sí? Con t igual a 1,5 segundos o 3 medios de segundos y delta t igual a 7 medios de segundos. Es lo que hice acá. Obtengo que el desplazamiento es 49 medios en metros, ¿sí? Esta sería la distancia en este lapso de tiempo, ¿sí? O sea, lo que se desplazó entre 1,5 segundos y 5 segundos, entre que se detuvo hasta los 5 segundos. La distancia total recorrida entre 0 y 5 segundos es la suma de las dos cantidades que calculé, o sea, los 9 medios de metros más los 49 medios de metros, ¿sí? La suma de esto es 58 medios en metros, que son 29 metros, ¿sí? Entonces, digamos, lo complicado del problema quizá es, bueno, por un lado darse cuenta de cómo calcular la velocidad instantánea, ¿sí? Esto que les dije acá. Si saben derivar, simplemente derivando la posición escalar de la partícula o utilizando la definición de la velocidad instantánea, y después tener un poco de cuidado en el punto I, ¿sí? Reconocer que la longitud recorrida no es siempre igual al desplazamiento. Uno tiene que darse cuenta de cómo se mueve la partícula en base a los datos que me da el problema.